El año era 724, y en la región asturiana se libró una batalla épica entre los musulmanes y los astures. Munuza, el gobernador musulmán de Gijón, temiendo que los astures liderados por Pelayo asaltaran su ciudad, decidió abandonarla con sus tropas. Sabía que la victoria no estaba de su lado, y que el astuto Pelayo no dudaría en atacar. Así, con su ejército más pequeño y en retirada, Munuza echó mano de una antigua calzada romana que conectaba Luques Astúrica, conocida actualmente como Lugo de Llanera, con Astúrica Augusta, la actual Astorga. Esta vía de comunicación había sido ampliada y en el siglo VIII se utilizaba para conectar el reino andalusí con los territorios del norte de la península. Con el tiempo, esta vía sería conocida como Vía de la Plata. Los astures, siempre un paso por delante de sus enemigos, previeron la huida de Munuza y su ejército musulmán y se prepararon para una emboscada. Seleccionaron cuidadosamente el terreno para ello, eligiendo un lugar conocido como Olalies, ubicado en Lugones, donde el puente romano sobre el río Nora era el único paso disponible. Este lugar era pantanoso y lleno de cañas, arbustos y maleza, lo que lo convertía en un terreno muy difícil de atravesar para cualquier ejército. La calzada romana que atravesaba el río Nora en Lugones, era el único camino posible para la huida de Munuza y su ejército. El puente viejo de Lugones, llamado así porque ya había sido construido por los romanos, era la única forma de cruzar el río. Los astures lo conocían bien y lo habían elegido con sabiduría como el lugar para tender la emboscada a Munuza y sus tropas. Entonces, cuando los musulmanes estaban pasando por allí, el ejército de Pelayo, al que se le habían añadido varios astures locales descendientes de los antiguos yugones, los astures celtas que adoraban al dios Lugh, atacaron a los musulmanes desde los laterales del camino donde se encontraban emboscados y les obligaron a salir de la calzada y dirigirse a los pantanos de Olalies. En este terreno pantanoso de Olalies, cerca del puente viejo de Lugones, los musulmanes se ven atrapados, quedan encallados, y los astures los masacran lanzándoles flechas, piedras y lanzas desde las orillas. De esta forma, el ejército musulmán es aniquilado por completo. Fue allí donde se libró una de las batallas más decisivas de la Reconquista, en la que los astures celebraron con júbilo su triunfo sobre el ejército musulmán. Aquel día, la vía Astúrica Lucus se convirtió en testigo mudo del esfuerzo y la valentía de los descendientes de los yugones que resistieron y vencieron al invasor en su propia tierra. La victoria en Olalies fue un punto de inflexión en la historia del reino astur. Durante más de 3 décadas, los musulmanes no se atrevieron a atacar estas tierras, lo que permitió el florecimiento de la región y la consolidación del reino. La batalla de Covadonga fue, sin duda, un momento clave en la historia de España, pero fue la victoria en Olalies la que garantizó la seguridad del reino astur durante un largo periodo de tiempo. A pesar de su importancia, la batalla de Olalies fue en gran parte olvidada por la historia y apenas se han conservado registros de ella. De hecho, existe cierta controversia sobre la ubicación exacta de Olalies, lo que le confiere un halo de misterio y enigma.